7:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Comercio Exterior y Producción, economista Julio José Prado. Lo invitamos a un diálogo para hablar sobre hechos positivos en el país. Uno de ellos tiene que ver con esto que nos tomó la delantera desde hace varios años países como los vecinos Perú y Colombia. Sin embargo, hoy se está tratando de recuperar ese terreno perdido, y quisiera empezar con el significado que tiene este acuerdo comercial con Costa Rica, firmado por el presidente de la República, con el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, que abre el camino no solo para Costa Rica, sino en Centroamérica. ¿Cuáles en la práctica, señor ministro Prado, los resultados y los beneficios para el Ecuador de este acuerdo comercial? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan en este importante día, en este importante medio. Mire, a ver, comencemos directamente con esto. Primero, para el Ecuador es esencial el integrarse, insertarse en el mundo, en las cadenas globales de abastecimiento. El Ecuador es un país pequeño, ¿no es cierto? 18 millones de habitantes, pero que esos habitantes además no tienen un poder adquisitivo suficientemente alto como para poder consumir todo lo que se produce de alta calidad en el Ecuador. Entonces, tenemos que buscar mercados internacionales por varios motivos. Primero, porque eso nos permite posicionar nuestros productos a nivel internacional, es decir, exportar la mejor calidad de productos, algunos de los mejores productos del mundo, posicionarlos e ingresarlos sin aranceles, sin barreras arancelarias, de mejor forma en esos mercados internacionales. El segundo motivo, porque necesitamos traer insumos, productos, herramientas, tecnología que no se producen en el Ecuador y que hoy por hoy llegan a precios demasiado altos y terminan restando competitividad de costos al sector productivo, metalmecánico, industria, etcétera y demás, ¿no es cierto? Y el tercer elemento es que nuestros consumidores, nuestras familias, tienen que tener acceso a más diversidad de productos con mejores precios, y eso también es algo que buscan los acuerdos comerciales. Así que este es, digamos, el entorno y la estrategia que estamos siguiendo y adaptando. Insertarnos en el mundo con la mayor cantidad de acuerdos comerciales bien negociados, bien hechos, de tal forma que nos beneficie sobre todo a las industrias ecuatorianas, a los sectores exportadores e importadores en equilibrio y finalmente, sin duda, al consumidor. Específicamente, Miguel, el acuerdo comercial con Costa Rica es muy importante dentro de esta estrategia de apertura comercial. Quizás no es el país más grande con el cual vamos a tener acuerdos comerciales, ya lo comentaremos en un momento, seguro, Miguel, pero estamos en el proceso de negociación. Bueno, ya cerramos la negociación, estamos en el proceso de firma ya y ratificación del acuerdo comercial con China, que es evidentemente mucho más grande, pero Costa Rica tiene sus particularidades que lo hacen muy importante. Primero, es un mercado de más de 5 millones de habitantes, pequeño, pero cuyo poder adquisitivo es muy alto. Tiene en promedio un nivel de PIB per cápita promedio de 12,000 per cápita, ¿no es cierto? Pero en San José, en la capital, donde está localizada buena parte del destino de nuestras exportaciones, el nivel de PIB per cápita es superior a los $20,000. Entonces ya se asemeja a lo que sería un país desarrollado, ¿no? Eso por un lado. El segundo es que este es un acuerdo de alto beneficio para nuestro sector manufacturero, para nuestro sector industrial, ¿ya? Porque resulta que más del 67% de nuestras exportaciones hacia Costa Rica hoy por hoy son del sector manufacturero. Esto es importante porque hay otros mercados donde estamos buscando acuerdos comerciales donde los principales productos de exportación son la agroexportación, ¿no? Los sectores agropecuarios, el camarón, el banano, ¿no es cierto? Las flores, etcétera y demás son los principales productos. En el caso de Costa Rica es un acuerdo que era muy buscado, muy necesario para diversificar nuestra oferta exportadora. Así que ahí tiene usted para iniciar algunos elementos importantes sobre Costa Rica, Miguel. Señor ministro Prado, revisábamos este acuerdo
En materia de exportaciones a Costa Rica, 30 millones, entre ellos 78% manufactura, 18% pesca, 4% agrícola, y en el comercio bilateral se supera los 70 millones. ¿Cómo con este acuerdo va a mejorar ese flujo? Sí, de acuerdo, Miguel. Mire, nosotros esperamos que el acuerdo comercial haga mejoras en la cantidad de productos que exportamos a Costa Rica. Uno, es decir, diversificar la cantidad de productos. Y dos, aumentar el volumen de exportación. Eso del lado de la exportación, en el cual me voy a enfocar primero, ¿ya? Vamos a tener un ingreso inmediato de productos ecuatorianos al mercado costarricense de 84% del total de lo que exportamos a Costa Rica, de nuestro universo arancelario, podemos decirlo así. El 84% de esos productos ingresará con arancel cero inmediato desde la vigencia de este acuerdo comercial. Entonces, es muy rápida la desgravación a cero que vamos a tener con Costa Rica, en la cual aprovecharemos nosotros la parte de exportaciones. ¿Cuáles son los sectores que creemos que van a ser más beneficiados con este acuerdo comercial? Mire, tenemos identificado esto a través de algunos estudios que hemos realizado tanto en el Ecuador como con colaboración internacional. El sector de línea blanca, por ejemplo. Nosotros tenemos un sector de línea blanca fuerte, sobre todo en la zona del austro del país, y hay varias empresas, tanto grandes como medianas, que pueden aprovechar línea blanca y el envío de cocinas, refrigeradoras y demás hacia Costa Rica. Ahí hay un tema inmediato. El sector de la construcción, el sector automotriz, textiles y confecciones, específicamente textiles, hemos encontrado que como hay una industria muy grande de turismo, muy bien consolidada en Costa Rica, pues se pueden enviar faldones de cama, almohadas, todo lo que tiene que servir, digamos, para el menaje y la acomodación de los turistas en Costa Rica. Entonces, ahí hay una oportunidad inmediata de incrementar esas exportaciones hacia allá con cero arancel, ¿no? El sector del calzado, la metalmecánica, hemos identificado que como hay una industria interesante en Costa Rica de alta tecnología que se ha desarrollado en los últimos 30 años, esa alta tecnología que se produce en Costa Rica requiere muchos insumos de acero, de la metalmecánica, de partes, de piezas, etcétera, que se producen en el Ecuador y que pueden ser exportadas con cero arancel de forma prácticamente inmediata. Otro sector con alto potencial es el de la madera, ¿no? Todo el tipo de madera que se produce en el Ecuador tiene potencial inmediato de poder llegar hacia Costa Rica, no solo en estado, digamos, semi-elaborado, sino también a través de muebles, ¿no? Dicho de paso, en Centroamérica ya tenemos empresas ecuatorianas reconocidas que se han instalado en Costa Rica, en Panamá también, y que están buscando ingresar a República Dominicana y que se pueden beneficiar de esto. Y rápidamente algunos otros, cosméticos, las cocinas y como productos específicos, cocinas, gelatinas, detergentes, pastas alimenticias, transformadores eléctricos, el alambre, el papel, las preparaciones de conservas de todo tipo, ¿no es cierto?, de pescado, de sardinas y demás. Es decir, fíjense ustedes, yo he mencionado, la gran mayoría de estos productos tienen que ver con el sector manufacturero. Entonces, un mercado pequeño con un potencial tremendamente interesante del punto de vista de las exportaciones, Miguel. Señor ministro, ¿cuál será la dinámica una vez que se resolvió políticamente este acuerdo? ¿Qué viene luego de la firma? ¿El acuerdo pasará a los trámites internos de cada país, la ratificación y luego, lo más importante, la entrada en vigor? Sí, Miguel. A ver, primero hay que decir que este es un acuerdo comercial que se ha firmado y se ha negociado en tiempo récord. En junio del año pasado, los presidentes Lasso y Chávez se reunieron en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Yo estuve presencialmente en esa reunión conjuntamente con el canciller Juan Carlos Holguín, y ahí los presidentes nos pidieron a los equipos negociadores que inmediatamente la semana siguiente comencemos el proceso de negociación. Y así se hizo. De junio hasta diciembre del año pasado se hizo la negociación de lo que fueron 19 disciplinas, 19 mesas de negociación. Esto es importante, Miguel, para la pregunta que usted me ha hecho, porque esas 19 disciplinas no lo convierten en un acuerdo de alcance parcial. No se negocia solamente el tema comercial o muy acotado. Es un acuerdo comercial de nueva generación que tiene en cuenta temas
comerciales, de servicios, de inversiones y de inclusión. Y el día de hoy, por ejemplo, que hablamos sobre la reivindicación, ¿no es cierto?, de la lucha de género, este acuerdo comercial tiene dos particularidades. Primero, es el primero que tiene la inclusión de un capítulo de género, de equidad de género, de inclusión de género, para trabajar en políticas conjuntas que permitan ayudar a la exportación de productos producidos por mujeres. Y el segundo elemento, este es un acuerdo comercial que tuvo en el equipo negociador de este ministerio, 60% de las negociadoras fueron mujeres, o de los negociadores fueron mujeres. Esto es un hito y ahora tenemos un equipo muy robusto, muy fuerte, que seguirá siendo parte de los acuerdos comerciales que vienen adelante. ¿Qué viene ahora? Hemos ya firmado la semana pasada con el presidente de la República en San José, en Costa Rica, ya el texto del acuerdo, ¿no es cierto?, que está disponible para el público, ya se lo puede revisar en la página web de nuestro ministerio, está todo el contenido de ese acuerdo para que se pueda revisar en detalle. Iremos dentro de las próximas semanas, máximo meses, a más tardar a la Corte Constitucional. La Corte debe revisar la parte, digamos, legal de este acuerdo, sobre todo que cumpla todos los preceptos de la Constitución. Nosotros hemos revisado profundamente este acuerdo y cumple con todos ellos, así que esperamos que la Corte nos dé su visto bueno, favorable, y esto hará que podamos nosotros enviar ya el texto a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no tiene un plazo específico para poder revisar este acuerdo, pero normalmente los acuerdos comerciales en todo este proceso entre la Corte Constitucional y el proceso de la Asamblea Nacional pueden tomar aproximadamente un año, ¿no?, entre todo el proceso hasta ser ratificados. Hay casos en los cuales todo el proceso ha tomado 6 meses. Nosotros esperamos que, así como hicimos una negociación rápida, eficiente, prácticamente una negociación de 6 meses de este acuerdo comercial, la Asamblea también se tome un muy corto tiempo para ratificar este acuerdo comercial, que es de alto beneficio, que ingrese inmediatamente en vigencia para que lo sintamos ya los beneficios tanto del lado de la exportación como del consumo. Señor ministro, usted decía la perspectiva de sectores en desarrollo como el agrícola, agroindustrial, automotriz, el tema de la metalmecánica, manufacturas de cuero. Habrá que mejorar también internamente la competitividad que permita precisamente crecer para poder vender al exterior. Absolutamente, Miguel. Esto se hace en forma paralela. Y por eso es muy bueno que tanto la estrategia de competitividad industrial como la estrategia de apertura comercial se encuentre en este ministerio, porque eso nos permite balancear y equilibrar a través de lo que nosotros llamamos la estrategia Ecuador Compite, que es una estrategia de competitividad muy amplia que involucra varios elementos. Uno de los elementos, abrir el mercado, atraer inversiones, ¿no es cierto? Uno de ellos. El segundo elemento tiene que ver con lo que llamamos el Ecuador produce, el Ecuador productivo, en donde tenemos que bajar costos de producción, menos aranceles, que sea menos costoso producir en el Ecuador, acercar temas relacionados con crédito, quitar barreras para acceder al mercado, trabajar en procesos de calidad, de productividad. Todo esto que le he mencionado, todo eso ya se está trabajando dentro de la agenda de competitividad que le acabo de mencionar, Ecuador Compite. ¿Cómo abonan estos acuerdos comerciales a esa estrategia de competitividad interna? Trayendo productos más baratos, atrayendo a empresas internacionales que no vienen al Ecuador, no solo porque hay un entorno, digamos, de convulsión política, etcétera, y demás, que es complicado, y eso todos lo entendemos, pero cuando uno tiene un acuerdo comercial o tiene varios acuerdos comerciales, no solo el de Costa Rica, lo que estamos por firmar ya con China, ya se acabó la negociación, vamos a firmarlo, lo que estamos por cerrar en las próximas 3 semanas con Corea del Sur, lo que estamos por abrir dentro de poco con Panamá, República Dominicana, con Canadá. Es decir, esta variedad de acuerdos comerciales le permite a las empresas locales y extranjeras tener una mejor cadena de aprovisionamiento internacional, bajar costos, atraer inversiones, y un tema que a veces se nos pasa por alto, Miguel, los estándares internacionales. Si hay algo bueno que se ha hecho en los últimos 10 años, es haber firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea, por ejemplo, no solo por el acceso a ese mercado gigantesco de muy alto nivel de consumo y demás, sino por los estándares que nos exige la Unión Europea para poder exportar. Son estándares complejos, pero que cuando la industria entiende que esos son los estándares que hay que cumplir para poder ser más productivo, vender más y demás,
beneficia a la exportación y beneficia al mercado interno porque sube, ¿no es cierto?, el nivel de competencia y de competitividad local también. Por eso estamos trabajando en esta estrategia, y un tema específico que le queremos mencionar, Miguel, sobre esta estrategia Ecuador Compite son las mesas productivas. Las mesas productivas es un nuevo espacio creado hace 2 meses escasamente, lanzado por el presidente de la República y liderado por este ministerio, en el cual nos reunimos con diferentes empresas, gremios, sectores productivos de todo el país para resolver cuellos de botella muy específicos que le están afectando a la productividad, a los costos de las empresas. Resultado de estas mesas, por ejemplo, en la primera mesa que arrancamos hace 2 meses, la mesa de calidad. En esta trabajamos con el INEN, ARSA, Agrocalidad, que son los habilitadores de la calidad, los laboratorios de la calidad en el Ecuador, para bajar costos, para bajar tasas, para quitar trabas para acceso al mercado, y esto ya está dando resultados. Dentro de las próximas semanas comunicaremos resultados muy específicos de esta primera mesa productiva. Hemos abierto una mesa de seguridad productiva, estamos abriendo una mesa de digitalización, vamos a abrir una mesa relacionada con temas de trámites. Entonces, esta metodología nos permite abrir el mercado y atender las necesidades locales también al mismo tiempo, Miguel. ¿Y cómo se proyectan dos ámbitos muy importantes como la propiedad intelectual y el comercio electrónico? Mire, estos son muy interesantes. En el caso de Costa Rica, que es un acuerdo comercial de última generación, como les digo, 19 disciplinas que se han negociado durante este último tiempo, estos últimos 6 meses. En el caso de, por ejemplo, comercio electrónico. Lo primero en comercio electrónico es que es ahí donde está el futuro del mundo. A veces pensamos que solo el intercambio físico de productos es importante, sí que lo es en el presente, pero mientras más vemos, sobre todo en la post-pandemia, el e-commerce, el comercio electrónico, es donde realmente está el potencial gigantesco de crecer. ¿Qué se ha negociado en este acuerdo comercial? Protocolos que permitan que las empresas que utilizan mecanismos de comercio electrónico puedan vender de mayor forma y con más facilidad en Costa Rica. Y permítame decirle, en el acuerdo comercial que ya negociamos con China y que estamos por firmarlo en los próximos meses, también negociamos un capítulo de comercio electrónico. Y es la primera vez que China negocia con un país un capítulo como este. Y claro, sin duda, el mercado chino, siendo el más grande del mundo, tiene el mercado de e-commerce, de comercio electrónico más grande también del mundo. Entonces, esas negociaciones son las que van a seguir avanzando. Y en la post-pandemia, Miguel, todos los empresarios que nos escuchan, no existe forma en la cual un emprendedor, un empresario que quiera vender a nivel internacional sin e-commerce está perdido, no puede avanzar. Ese es el camino que hay que seguir y por tanto hay que seguir avanzando sobre esos temas. Y ahí, hablando de la agenda interna, hemos lanzado hace escasas semanas el clúster de tecnología digital o de digitalización en Guayaquil, en conjunto con el sector privado guayaquileño, que se va a encargar justamente de cómo vincular esas cadenas de exportación, de abastecimiento con los temas tecnológicos. Y en Quito está por lanzarse un clúster también de temas digitales más enfocado en la parte de servicios, de software, de tecnología, de servicios profesionales, que son las fortalezas que tiene Quito. Así que ya nos vamos especializando también y buscando cómo esos temas tecnológicos de comercio se involucran con las cadenas de abastecimiento. Y en el tema de propiedad intelectual, pues bueno, los estándares que estamos adoptando, en el caso, por ejemplo, en China no negociamos propiedad intelectual, en Costa Rica sí y en Corea también, ¿no? Los estándares que estamos adoptando son estándares internacionales y esto sí que nos va a generar una agenda interna de mejora del control de la propiedad intelectual, porque la verdad es que en el Ecuador todavía hay mucho por hacer, como lo reconocemos de forma muy clara. Señor ministro, esto incluye a las MIPYMES también y cómo diversificar la oferta exportable. Absolutamente, Miguel. Mire, en el caso de Costa Rica, que es el foco del día de hoy, porque acabamos de firmar ese acuerdo comercial, el 60% de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, son las que exportan a Costa Rica. Y en general, el 70% de las empresas que exportan a cualquier país del mundo, del Ecuador hacia cualquier país, el 70% son pequeñas y medianas empresas. Uno suele pensar en forma equivocada que los acuerdos comerciales solo le benefician a la gran empresa, a las grandes corporaciones, y no es así. Se benefician los pequeños y los medianos que tienen el sueño de tomar su producto, su artesanía, su microempresa y poderla llevar no solo a los mercados locales,
sino a los mercados internacionales. No hay nada más lindo que ver un producto nacional, un producto artesanal, un producto de la agroindustria ecuatoriana, ¿no es cierto?, alimenticio, etcétera, en las perchas de los mercados internacionales. Parte de esta visita que hemos hecho, primero con el presidente de la República a Costa Rica para firmar el acuerdo, y también personalmente estuve con una delegación empresarial importante, más de 20 sectores productivos en Panamá la semana pasada, jueves y viernes. Fuimos a locales comerciales panameños para encontrar dónde están las oportunidades de seguir exportando productos que nacen de los emprendedores, que son pequeñas y medianas empresas que tienen oportunidad de vender en Centroamérica. Porque, Miguel, permítame decirle, estamos buscando ya no solo el acuerdo comercial con Costa Rica, que ahora pasará a una etapa más política, podemos decirlo ya de aprobación, pero en las próximas semanas ya le puedo ratificar que iniciaremos la negociación con Panamá. Hemos acordado hacer una negociación rápida, expedita, como le hicimos con Costa Rica. Nos vamos a enfocar con Panamá en un acuerdo comercial de alcance parcial. Esto significa que vamos a negociar solamente ciertas listas de productos, no como en Costa Rica que negociamos todo. Eso nos va a permitir avanzar de mejor forma con Panamá. Y con República Dominicana hemos acordado también que dentro de los próximos meses podamos iniciar las negociaciones comerciales también de un acuerdo que también será de alcance parcial. Eso, para nuestros emprendedores, para nuestras pymes, les va a permitir avanzar muy rápidamente insertándose en el mercado. Y el segundo tema, Miguel, no solo hay que abrir acuerdos comerciales, no solo hay que abrir mercados, es un requisito sine qua non para vender, porque si no, si yo vendo con aranceles caros, puedo tener el mejor producto del mundo, pero que pierdo competitividad cambiaria de precios, de costos cuando accedo al mercado. Pero lo segundo es promoción de exportaciones. Ahí va a venir toda una estrategia que ya la tenemos diseñada y que se está por implementar de una vez que se firmen esos acuerdos comerciales, incluso antes de que se terminen de ratificar en la Asamblea, pues de abrir oficinas comerciales, de hacer rondas de negocios, de B2B, ¿no es cierto? Business to business, o de consumidores a compradores, para que conozcan los productos ecuatorianos. Dentro de los próximos 2 meses tendremos una visita empresarial muy grande, la más grande que se ha hecho en la historia, de empresarios de República Dominicana que van a venir al Ecuador para poder comprar productos. Tenemos la macro rueda de negocios a las cuales están invitadas varias empresas del mundo para que nuestras pequeñas y medianas empresas en mayo puedan exponer toda la bondad de nuestros productos y buscar compradores a nivel internacional. Es decir, apertura de mercados, promoción de exportaciones y atracción de inversiones son 3 pilares fundamentales de la estrategia de Ecuador Compite hacia el tema internacional global, Miguel. Señor ministro, hablemos de las otras perspectivas, nuevos acuerdos. Usted ha citado Panamá, pero ¿cómo se va a abrir el tema Canadá? ¿Cómo va lo de Corea del Sur? ¿Cómo va lo de China, por favor? Claro que sí, Miguel. A ver, vamos con lo más cercano en términos de firma. China, ¿no? Este es un acuerdo comercial, ya lo sabemos, gigantesco, con el mayor mercado del mundo, China, muy bien negociado también en corto tiempo. Iniciamos negociaciones en febrero del año pasado, y ahí le puedo decir que logramos algo que para una negociación con China es histórico. Ningún otro país de América Latina había logrado ese nivel de exclusiones en el caso de China. ¿Y por qué en el caso de China son importantes las exclusiones? Porque sabemos que ahí, a diferencia de Costa Rica, donde tenemos oportunidades manufactureras, pues con China lo que tenemos son amenazas en el lado de China, ¿no? Porque ya sabemos, un gigante, productividad muy alta, costos bajos, etcétera. Entonces hay ciertas partidas arancelarias, ciertos productos con los cuales va a ser imposible competir con China. Por eso hemos eliminado, exonerado de la negociación cerca de 800 partidas arancelarias, 800 productos que constituyen más del 11% del total de nuestro arancel que no están tenidos en cuenta. Ahí están, por ejemplo, sectores como el metal mecánico, como el acerero, varias partidas del sector textilero, ¿no es cierto?, que no están consideradas con China, del sector del calzado, del sector de cerámica, etcétera. Entonces, fíjense lo que hacemos. Abrimos acuerdos comerciales para que nuestro sector manufacturero pueda beneficiarse, Centroamérica, y defendemos el mercado para que, evidentemente, no haya una invasión de productos chinos. Por el lado de las exportaciones, en cambio, con China, tenemos el potencial brutal de
de tomar ese mercado que prácticamente compra todo lo que el Ecuador produce, ¿no? Y tomando el ejemplo, el excelente ejemplo de lo que ha sucedido con el camarón en China, pues podemos aprovecharlo rápidamente. Le doy un dato, Miguel. El comercio entre Ecuador y China ha crecido al 58% anual durante el último año. Es un crecimiento tremendamente fuerte. Y el camarón ha tenido uno de los dinamismos más fuertes en ese mercado. El año pasado vendimos 7.300 millones de camarón en total en el mundo, de los cuales prácticamente 5.000 millones fueron a China. Eso es un producto, Miguel, en China. Imagínense lo que puede suceder con un acuerdo comercial cuando bajemos aranceles de los niveles que tenemos ahora. Algunos productos tienen arancel del 20%, 10%, muy altos, y los bajemos a cero, prácticamente todos ellos de forma inmediata o con un periodo de desgravación muy acortado que se va a dar. Entonces, ese acuerdo comercial estamos por firmarlo ya dentro de las próximas 2 meses a más tardar. El siguiente acuerdo comercial que estamos por cerrar ya la negociación y estamos en espero yo, la última ronda será Corea del Sur. El equipo negociador liderado por el viceministro Daniel Legarda, con 10 personas que irán a negociar presencialmente en Seúl, de nuestro equipo excelente de negociación. Estarán allá durante la primera semana de abril y yo espero que nos podamos traer ya muy buenas noticias de que o estamos ya a punto de cerrar y faltan simplemente algunos productos por negociar, o que ya traigamos un cierre técnico de negociación, que sería lo que todos esperamos. Y después vendrá el proceso ya de ratificación, de traducción y demás, como estamos haciendo en el resto de casos. Y mencionarles rápidamente el caso de Canadá. Es un acuerdo comercial amplio, es un acuerdo comercial que va a tomar su tiempo. Ese no se puede hacer en 6 meses por el volumen, el tamaño de la economía y la cantidad de partidas que tenemos que revisar, pero estamos en la fase que le llamamos la fase de exploración, la fase 0, en la cual esperamos de aquí hasta el mes de mayo o junio a más tardar ya terminar esta fase exploratoria, ponernos de acuerdo en cuáles son los capítulos que vamos a negociar y para mediados de año iniciar formalmente la negociación, que podría tomarnos en el caso de Canadá alrededor de 1 año de negociación, ¿no? Haciéndolo bien y haciéndolo muy eficiente, como hemos hecho con otros acuerdos comerciales. Con esto, Miguel, cumplimos la propuesta del presidente Lasso al país de abrir el Ecuador al mundo, pasar de un nivel de apertura comercial del 40%, inmediatamente pasaremos al 60% con Corea, China y Costa Rica, los 3 acuerdos comerciales que ya vamos a ver cerrado y ratificado. Y si es que logramos avanzar con Canadá, Panamá, República Dominicana e incluir en esa lista, por ejemplo, a los Estados Unidos, con los cuales seguimos buscando un acuerdo comercial, pasaremos a un nivel de apertura comercial de 80% de aquí en los próximos 2 años, y entonces ya comenzamos a equilibrar el nivel de apertura comercial con lo que tienen otros países de América Latina, que ha sido la clave para la prosperidad, para bajar costos, para vender más al exterior. Es esencial. Todo lo que viene después es, obviamente, competitividad interna, trabajar muy de cerca con los sectores productivos. Esa es la visión que proponemos, ese es el modelo que nos ha propuesto el presidente Lasso. No nos estamos inventando nada, es el camino que otros países han seguido en el resto del mundo para ganar competitividad, subir productividad, mejorar el acceso a mercados y crear al final del día más trabajo, que es lo que queremos, Miguel. Los tiempos, ¿cómo se marcan para ir concretando y finalmente poniendo en vigencia estos acuerdos comerciales, ministro? A ver, mire, después de las negociaciones, digamos, hay varias etapas. La etapa previa, ¿no es cierto?, en la que estamos, por ejemplo, hoy por hoy con Canadá, por decir alguna cosa, ¿no? Es toda una etapa en la cual no se negocia nada, pero se acuerda qué es lo que vamos a negociar. Es una etapa importante porque llegar a abrir un mercado, abrir la negociación, es también esencial porque demuestra voluntad política de lado y lado. Ya después viene lo que podemos llamar la etapa oficial de negociación. Esta etapa oficial de negociación la estamos haciendo en forma muy acelerada con equipos negociadores personalizados, ad hoc. Tenemos jefes negociadores para cada acuerdo comercial que se abre. Esto nunca se había hecho antes. Y un elemento importante, Miguel, tenemos la participación del sector privado en todas las negociaciones. Tampoco se había hecho antes y hoy existe lo que llamamos el cuarto adjunto de negociación privada, con el cual tengo que agradecerle a ese cuarto adjunto, porque si no fuera por esa coordinación privada que hemos tenido tan rápida, tan cercana, hubiese sido imposible también negociar tan rápido estos acuerdos.
Una vez cerrada la negociación, pasaremos a la Corte Constitucional y después a la Asamblea. Cada acuerdo comercial tiene sus temas, sus tiempos diferentes. Costa Rica le voy a poner que es el más cercano. Entonces, Costa Rica se firmó la semana pasada. Yo espero que en las próximas semanas podamos ya enviar el texto a la Corte Constitucional. La Corte se tomará aproximadamente 2 meses para poder emitir su dictamen, ¿no es cierto?, favorable o desfavorable. Si es que es desfavorable el criterio de la Corte, lastimosamente ahí tendremos que volver a hacer una revisión de ese texto y demás, y ya se entorpecería el proceso. Nosotros no creemos que va a pasar eso. El acuerdo cumple con todos los preceptos constitucionales a nivel de servicios, de inversiones, de reglas de juego internacionales y locales. No hay nada que se esté violando de la Constitución en estos acuerdos comerciales. Y después pasaremos a la Asamblea Nacional. Como le digo, la Asamblea no tiene un plazo para pronunciarse, pero sí podría, digamos, tomarse unos 3 a 6 meses, quizás un poquito más, para poder hacer su análisis, su informe y demás, que irá primero a la Comisión de Relaciones Internacionales y después al Pleno de la Asamblea para ratificación. Con una aclaración importante: la Asamblea no puede cambiar nada del acuerdo, del texto negociado. Puede decir acepto o no acepto. Y nosotros esperamos, evidentemente, que se acepte el texto, porque esto va mucho más allá de cualquier bandera política, Miguel. Y aquí la pregunta que usted se hace y todos se hacen es, bueno, y con este nivel de conflictividad política que hay en la Asamblea, ¿qué posibilidad hay de que un acuerdo comercial sea aprobado? Pues bueno, los acuerdos comerciales no tienen nada que ver con el nivel de conflictividad partidista, política que estamos viviendo en el país. Están por encima de eso. Y yo espero, con toda sinceridad, que tengamos tanto del lado del gobierno como de la oposición en la Asamblea de ponernos de acuerdo sobre esto mínimo, que es apertura comercial bien hecha, que le beneficia a los emprendedores, a las pequeñas empresas, que le beneficia a todo el país. Con esto dicho, Miguel, yo creo que en Costa Rica, de aquí hasta el final del año, podríamos tener ya el acuerdo comercial con Costa Rica ratificado, firmado, aprobado y en el registro oficial para que ya comience a operar. Por cierto, siendo positivos, hay que confiar en que la Asamblea haga eso cuando llegue su momento. Sin embargo, cuando hay procesos que van contra la lógica, contra el país, que buscan la desestabilización, habrá que convencer a quienes buscan el caos que trabajen por el país. Usted nos ha dado a conocer, ministro, estos hechos positivos, importantes, los acuerdos y las perspectivas de otros como China, Corea del Sur, Canadá. También hablar de 2 acuerdos, uno que toma su tiempo. Preguntamos la semana anterior a la embajadora del Ecuador en Washington, Ivonne Baki, respecto de sus proyecciones, cómo ve el tiempo con Estados Unidos. Insisto, tomará su tiempo esto. ¿Y qué pasó finalmente con México? ¿Eso quedó congelado? Sí, Miguel, vamos con los dos. A ver, mire, lo primero con Estados Unidos. Para nosotros, Estados Unidos es nuestro mercado natural. Ha sido hasta el año 2021 nuestro principal socio comercial. Pero a partir del año 2022, China le desplaza a los Estados Unidos como nuestro principal socio comercial en materia no petrolera. ¿Por qué? Por el alto dinamismo que están teniendo algunos productos en ese mercado chino, como por ejemplo el camarón, que he dicho que está creciendo a más del 58% en el mercado chino. Y lastimosamente, en Estados Unidos, cuando exportamos nuestros excelentes productos de ese mercado, nos encontramos con que tenemos barreras arancelarias demasiado altas que evidentemente hacen que los exportadores y los consumidores prefieran productos de otros países, a pesar de que el Ecuador tiene alguna de la mejor calidad del mundo en varias de sus líneas exportadoras. Entonces, para nosotros es esencial un acuerdo comercial, no solo relacionado con un capítulo de comercio, sino también con lo que ya estamos avanzando con Estados Unidos, que es capítulos relacionados con inclusión de género, muy importante, con temas relacionados con comercio justo, con comercio electrónico, con barreras pararancelarias regulatorias, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ya en el camino con Estados Unidos, lo que llamamos acuerdos parciales de comercio, ¿no? Le llamado acuerdo de primera fase, ¿no? Que se negoció a finales del gobierno pasado y lo hemos ratificado nosotros y puesto en vigencia durante este gobierno, y estamos negociando en este mismo momento un acuerdo que le podemos llamar de segunda fase, que puede contener estos elementos que le he mencionado ahorita, Miguel. Temas de comercio electrónico, comercio justo,
temas de inclusión y preservación ambiental y un tema de un capítulo laboral posiblemente. Esos son los temas que nos permiten avanzar con un posible acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, pero sin que todavía se negocie formalmente ese tema. ¿Por qué no se puede negociar? Porque lastimosamente la situación política también en Estados Unidos es muy conflictiva entre la Casa Blanca y el Senado, sobre todo en los temas de comercio. Ahí es donde no se ponen de acuerdo específicamente en qué hacer, no solo con el Ecuador. Ahí están paralizados, frenados, digamos, acuerdos comerciales o ratificación de acuerdos comerciales tan importantes como, por ejemplo, el que tiene Estados Unidos con Inglaterra, ¿no? Uno de los principales socios comerciales. Entonces, el Ecuador está haciendo los deberes, las tareas, para que cuando en Estados Unidos gire un poco la visión hacia los acuerdos comerciales, estemos listos nosotros para negociar. El segundo caso, México. Fue de conocimiento público que cuando nosotros ingresamos al gobierno hace 22 meses, ese era el único acuerdo comercial que estaba en lista, digamos, ¿no es cierto?, que estaba en camino de ser negociado, ya estaba abierta la negociación. Lo tomamos con un avance cercano al 45% y rápidamente lo llevamos al 99% de avance en México. ¿Qué nos faltó? Camarón y banano. Lastimosamente, sí tuvimos una propuesta de México de acceso al mercado en cuotas con estacionalidad, sobre la cual nos estábamos sentando a discutir a finales del año pasado, pero ya esto quedó trunco con la posición oficial, ya a nivel presidencial del presidente López Obrador, de que esos dos productos no iban a ser incluidos de ninguna forma en el acuerdo comercial. Y nosotros hemos dicho siempre, Miguel, podemos negociar acuerdos rápidos, eficientes, bien hechos y demás, pero no vamos a hacer ningún acuerdo comercial que no tenga en cuenta los intereses y prioritarios, mejor dicho, de los sectores productivos ecuatorianos. En el caso de México, era esencial que camarón y banano ingrese con cuotas, porque no es un buen precedente el firmar un acuerdo comercial sin esos que hoy por hoy son nuestros dos principales productos de exportación. ¿En qué estado está México? Yo diría que, por ponerlo en una palabra, está en el congelador, ¿no? Está ahí aguantando hasta que se tome una decisión, ya no es técnica, ya no es de negociación, sino política, de dar paso a algún tipo de acceso para estos dos productos ecuatorianos y después avanzar hacia Alianza del Pacífico, que además, Miguel, seamos muy sinceros, Alianza del Pacífico está pasando por un momento político lastimosamente muy complejo y que nos ha dado la razón de la estrategia comercial que hemos implementado. Lo que pidió el presidente Lazo es no se enfoque nuestro equipo negociador solamente en un acuerdo comercial en México, sino que abramos el abanico de posibilidades. Negociemos al mismo tiempo acuerdos comerciales y eso es lo que hemos hecho, porque si se traba uno, pues vamos por el otro. Si es que uno se demora más de lo que teníamos esperado, tenemos en lista varios otros avanzando. Y entonces esto nos permite tener lo que se llama cierta cadencia en la negociación, velocidad, eficiencia, que imagínense que hubiese pasado si es que nos enfocábamos solamente en México. En este momento no tuviésemos ninguna perspectiva de tener acuerdos comerciales porque hubiésemos perdido prácticamente 2 años. Hemos ganado 2 años. México no lo hemos podido cerrar, lastimosamente no por voluntad del Ecuador, sino por una negativa de México a aceptar estos dos productos en forma parcial, ¿no es cierto?, con cuotas, y esperaremos a que dentro de poco también haya alguna apertura en México para poder retomar esa negociación que ya solo estará pendiente sobre eso. México es un país que nos interesa, es un país con el que mantenemos relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, inversiones muy, muy importantes y hay que seguir luchando por abrir el mercado. Ministro, es decir, al suspenderse momentáneamente lo de México, de alguna manera, como usted bien señalaba, el ingreso a Alianza del Pacífico, hoy golpeada, situaciones complejas internas en países como Perú, que de alguna manera han afectado este avance. Correcto, Miguel. A ver, mire, una condición necesaria sine qua non para poder ingresar a la Alianza del Pacífico es tener tratados bilaterales con cada uno de los países. Ya lo tenemos con Chile, con Colombia, con Perú. Nos faltaba México, ¿no es cierto? Y bueno, Costa Rica quiere ingresar a la Alianza del Pacífico, ya tenemos acuerdo comercial con Costa Rica. Entonces nos falta México. Pero la verdad, Miguel, es que si bien Alianza del Pacífico es interesante, es un buen acuerdo comercial, la visión de Alianza del Pacífico es buscar el Asia, ¿no es cierto?, en conjunto, lo cual nos parece muy, muy sano, muy saludable, y es un acuerdo comercial con una visión
orientada hacia las exportaciones, hacia beneficiar al sector privado que pueda vender más a todo nivel a los países, ¿no? Quitar trabas para el comercio. Lo que nosotros estamos haciendo, como no podemos avanzar con la Alianza del Pacífico al nivel y a la velocidad que quisiéramos, es hacer negociaciones bilaterales con los países. Entonces, fíjense ustedes, hemos cerrado la negociación con China. Estamos por cerrar la negociación con Corea del Sur. Esperamos tener conversaciones durante este año para abrir una negociación con Singapur. Es decir, estamos nosotros viendo hacia el Asia con la misma velocidad que lo hacía Alianza del Pacífico. Pero nosotros no nos podemos parar. Si es que no podemos cerrar un acuerdo comercial con México por la falta de voluntad política, en este caso, de nuestra contraparte, y eso nos impide ir a Alianza del Pacífico, y Alianza del Pacífico está con problemas políticos por toda la conflictividad que se ha dado alrededor del tema Perú, ¿no es cierto?, y México, sobre todo esta confrontación que se ha dado por razones más bien ideológicas y políticas, pues el Ecuador no puede esperar. Nuestro sector productivo, nuestros sectores exportadores, comercio, nuestros consumidores no pueden esperar a que los políticos se pongan de acuerdo. Lo que tiene que hacer en forma responsable un gobierno es abrir mercados rápidamente y en forma eficiente. Si es que eso implica no ir hacia el Alianza del Pacífico, sino hacer negociaciones bilaterales, pues eso es lo que haremos y eso es lo que estamos haciendo. China, Corea del Sur, y esperamos durante el resto del año seguir avanzando con otros acuerdos comerciales importantes. ¿Y esos otros acuerdos con qué países se buscaría, señor ministro? Más allá de la agenda que, por cierto, la tienen copada y ojalá se logre en el corto y mediano plazo. Sí, como usted lo ha dicho, Miguel, a ver, si bien estamos haciendo una gran cantidad de negociaciones, ya nuestra agenda está copada. Tampoco se trata de abarcar mucho más de lo que podemos apretar. No queremos abrir negociaciones que no podamos cerrar. Entonces, mire, de las 4 que estábamos negociando el año pasado, ya 3 están o cerradas o a punto de cerrarse. Costa Rica cerrada, China cerrada y Corea a punto de cerrarse. Nos queda abierto México, que bueno, ya no requiere negociación, requiere una voluntad política. Estamos abriendo 3 negociaciones en este mismo momento, Panamá, República Dominicana y Canadá, que se abrirán durante este año. Estados Unidos sigue como una posibilidad y apenas nosotros tengamos un visto bueno, una voluntad de Estados Unidos ya para sentarnos a negociar un acuerdo comercial, ahí tendremos que poner equipos negociadores bien poderosos, ¿no es cierto?, que los tenemos y reuniremos a todo nuestro equipo negociador actual para que se enfoque en ese mercado. Pero mientras eso sucede, pues bueno, sí estamos explorando otros países. Por ejemplo, estamos explorando, como le digo, el caso de Singapur. Hay una posibilidad en el radar de tener algún acercamiento con Turquía, por ejemplo, que es un mercado interesante. Hay algunas conversaciones con otros países asiáticos, pero esas son todavía muy preliminares, Miguel. Durante este año nos vamos a enfocar en estos 4 que le he mencionado, ¿no es cierto? La posibilidad real ya de Panamá, República Dominicana, Canadá, esos 3 seguro, y tras seguir empujando el tema de Estados Unidos. Ya con esos 4 tenemos bastante para el año 2023, más la ratificación y la estrategia que tiene que seguirse dando para que en los canales políticos se aprueben los acuerdos comerciales que estamos negociando. Claro, de nada sirve un esfuerzo negociador del gobierno si es que en la asamblea se echa al traste de la basura, eso simplemente por una posición política. Nosotros no creemos que eso va a suceder. Tenemos información, hemos abierto las cartas de negociación a la Asamblea Nacional. Ellos conocen lo que se ha negociado, cómo se ha negociado. Hemos cuidado las sensibilidades agrícolas, manufactureras en cada uno de los mercados. Y estamos listos para iniciar ese proceso de conversación, de debate, de ratificación, no solo en la Asamblea, sino con toda la sociedad, una vez que se conozca todo lo que hemos venido negociando en estos acuerdos comerciales, que será, bueno, ahora Costa Rica. Dentro de poco abriremos también ya todo lo que ha sido negociado con China, que está ya en la última etapa de revisión, y podremos publicar los textos una vez que firmemos ese acuerdo, y lo que se está negociando en este mismo momento con Corea, que además siempre ha sido de la mano de los sectores productivos. Esto ha sido muy transparente, ha sido muy colaborativo e inclusivo incluso para poder avanzar de la mejor forma posible, Miguel. Bien, al señor ministro de Comercio Exterior y Producción, Julio José Prado, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia, y seguiremos hablando de estos temas de interés positivos para el Ecuador. Muy amable, ministro. Con todo gusto, un mensaje final para todos. Creo que es evidente que vivimos en el Ecuador un momento de convulsión política.
Estos son los temas en los que tenemos que enfocarnos. Acciones reales y puntuales que le beneficien a la ciudadanía ecuatoriana, a todos los sectores productivos. Y ese es mi llamado final. Pongámonos de acuerdo en esto, avancemos. Esos son los consensos mínimos que nos pide la ciudadanía ecuatoriana al gobierno y a la asamblea. Y aquí tenemos algunos ya que comenzarán a entrar a la asamblea, donde podemos demostrar nuestra madurez técnica, política, a través de la aprobación de estos acuerdos comerciales, que son muy buenas noticias para todo el Ecuador. Gracias, Miguel. Gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, aquí en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ex presidente de la República, Lenín Moreno, y el caso que ha levantado revuelo, el caso Sinohidro. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Medmaps inició los estudios para ampliar la planta El Troje y duplicar su capacidad para abastecer a los barrios del sur que tienen racionamientos. La